Mientras otros superhéroes salvan el mundo, el Chapulín apenas si puede subir escaleras sin tropezarse. En el nuevo capítulo, Chespirito nos abrió su libreta de apuntes para mostrarnos cómo le llegó la inspiración para crear al superhéroe más torpe del mundo. Hola, yo soy Mariana y como lo notarán, ando algo resfriada, así que una disculpita, pero haré mi mejor esfuerzo para en este video contarles algunos detalles curiosos detrás del tercer episodio de Chespirito sin querer queriendo, titulado Que no panda el cúnico. En una de las primeras escenas vemos a Peña reclamándole a Chespirito por el programa que decidió cancelar, que fue el de los supergenios de la mesa cuadrada, que como vimos en el capítulo pasado, Chespirito no se sentía muy cómodo con la burla constante que el programa le hacía a personas del espectáculo e incluso políticos. Y es que en la vida real, esta decisión fue vista como una tremenda locura porque los supergenios surgió como un pequeño sketch que le abrió las puertas para que le ofrecieran a Chespirito su propio programa de 30 minutos, inicialmente llamado Chespirito y la Mesa Cuadrada, que tras su eliminación, solo unas semanas después de arrancar, pasaría a llamarse simplemente Chespirito. Y es que el humor de los supergenios, digamos, era más sarcástico, más de crítica social, incluso se dice por ahí que hubo varias personas del medio que realmente se enojaron con él. Pero además para Chespirito, los supergenios tenían muchos puntos en contra. El programa funcionaba únicamente porque era en vivo, porque estaba basado en situaciones actuales y muy locales, además de que varios de sus chistes envejecieron muy mal. En su libro incluso relata que le es imposible imaginar el grado de ofensiva que alcanzaría la crítica, así como se ejerce en la actualidad, y fue por eso que decidió dejarlo atrás y comenzar a hacer sketches con humor más blanco. De hecho, para que se den una idea, recientemente se ha viralizado un clip de la mesa cuadrada en la que la mococha pechocha le pregunta al doctor Chapatín si sería capaz de casarse con una mujer de 28 años, a lo que él le responde que prefiere dos de 14. Un chiste que definitivamente no causa gracia en estos días, sino al contrario, suena preocupante porque al final es un delito. En este capítulo nos presentan también a Víctor Palacios, un comediante que Canal 8 busca para ocupar precisamente el espacio de los supergenios de la mesa cuadrada. Sin embargo, Víctor Palacios no es una persona real, no existió como tal, sino que fue creado para esta serie. Sin embargo, Manuel Calderón, el actor que lo interpreta, dijo que su personaje es una amalgama, es decir, está basado en varios comediantes de aquella época que seguramente podrían ser los polivoces, que eran Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, pero sobre todo Alejandro Suárez. Ahora, Mauricio Cleif, la persona que acompaña a Treviño, sí existió en la vida real. Fue uno de los guionistas más importantes de la comedia en la televisión mexicana. Escribió Los Polivoces, que también empezó en el Canal 8, y Los Beverly de Peralvillo. En esta serie lo vemos impulsar la carrera de Víctor Palacios, proponiéndole algo llamado cóctel de carcajadas, junto al chiflado y el jitomate, que en el mundo real vendría siendo el programa Ensalada de Locos, un show protagonizado precisamente por Alejandro Suárez, junto con Manuel el Loco Valdés y Héctor Lechuga, que como se darán cuenta es a ellos a quienes se refieren cuando mencionan el chiflado y el jitomate. En este episodio vemos también el nacimiento de la sexta y última de los hijos de Chespirito, Paulina Gómez Fernández, quien en su libro Roberto confesó era su consentida, ya que le permitía estar a su lado mientras trabajaba en sus guiones. Y es que, como dicen por ahí, con Paulina, el fruto no cayó lejos del árbol. Paulina es escritora al igual que su padre y esa niña, hoy en día, es co-guionista también de esta serie. Mientras Treviño y Palacios están planeando su siguiente paso, se puede ver brevemente un pequeño zorrillo atravesándose que me llamó muchísimo la atención porque parece un guiño al zorrillo de las películas de Caperucita, donde este personaje hacía mancuerna con el lobo feroz, interpretado por Manuel el Loco Valdés, el hermano de Ramón Valdés. Les juro que hasta me emocioné cuando lo vi porque yo amaba esas películas de niña. Sin embargo, el tiempo aquí no me cuadra porque todas estas películas de Caperucita se estrenaron a principios de los años 60 y la época en la que se ambienta esta escena es 1970.
El libro que Roberto consulta mientras intenta buscar un poco de inspiración para su nuevo personaje es una biografía de Charles Chaplin, el cómico al que más admiró Chespirito y que fue su mayor influencia artística. En la serie nos cuentan que tras la eliminación de la mesa cuadrada, Chespirito tuvo mucha presión por llenar ese espacio o si no lo sacaban del aire. Y si bien esta parte es cierta, la manera en cómo nos relatan el nacimiento del Chapulín Colorado es un tanto fantasiosa, pues vemos a Chespirito obteniendo ideas de por aquí, de por allá, de lo que le dijo su esposa o lo que le contó una de sus hijas, que al final son elementos ficticios. Y es que en su biografía, Chespirito cuenta que ante la necesidad de crear algo nuevo para sustituir el sketch, recordó un personaje que había sido rechazado por muchos comediantes, el Chapulín. O sea que este personaje ya se le había ocurrido desde tiempo atrás. Relata también que inicialmente lo llamó el Chapulín Justiciero, pero lo cambió después de toparse con inconvenientes con el color del atuendo, pues tal como lo muestran en la serie, al principio pretendía que el traje fuera verde, pero con el uso del croma era imposible. Lo mismo con el azul, el negro sintió que era un color demasiado fúnebre y el blanco generaba demasiado reflejo para la iluminación, así que el último color de mallas que le quedó fue el rojo. Entonces, derivado de este color, fue que decidió cambiar su apellido de Justiciero a Colorado para justificar el color y también porque encontró cierta asociación con el célebre remate de los cuentos y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Aunque dentro de la historia del Chapulín Colorado, en un capítulo, el mismo Chapulín explicó que Colorado venía de su padre, que se llamaba Pantaleón Colorado y Roto, y su nombre fue dado por su padrino, que era entomólogo y coleccionaba insectos. Sin embargo, la sorpresa más grande es que su apellido materno es Lane, como Luisa Lane, dando a entender que ella era su madre, así que su nombre completo es Chapulín Colorado Lane. Cabe señalar también que al principio su traje llevaba un par de alas semejantes a la de los insectos, que pronto fueron eliminadas ya que no tenían mucha utilidad, pero sí le estorbaban mucho. El Chapulín Colorado comenzó a emitirse en 1970, primero como un sketch dentro del programa Chespirito. Al inicio arrancó con el mismo elenco de actores y luego pasó a tener su propio programa en 1973, durando más de 8 años al aire, aunque siguió apareciendo ocasionalmente también en Chespirito. El éxito del Chapulín Colorado fue inmediato. Solo 3 semanas después de su debut, la gente ya repetía sus frases en la calle. Vaya, pasó a formar parte del vocabulario del público. En su biografía, Chespirito cuenta que hasta los candidatos llegaron a usar sus frases en sus campañas políticas, como "síganme los buenos". Como verán, el Chapulín fue su primer gran éxito. Durante la primera etapa se presentó en más de 70 ciudades de la República Mexicana y también en el extranjero. Su repercusión fue tal que comenzó a ser considerado un fenómeno que incluso sigue vigente hasta el día de hoy, 50 años después. Tal vez la nobleza del Chapulín influyó en ello, pues Roberto Gómez Bolaños siempre dijo en diversas entrevistas, cuando comparaban al Chapulín con otros superhéroes como Superman, que a diferencia de ellos, el heroísmo del Chapulín Colorado no consistía en carecer de miedo, sino en superarlo, ya que ni Batman ni Superman tienen miedo porque son todopoderosos, mientras que el Chapulín es miedoso, torpe y débil, y a pesar de todo ello se enfrenta a los problemas. Por si no lo sabían, Chespirito con este programa también fue pionero en el uso de efectos visuales al utilizar pantalla verde, y aunque con los estándares de hoy en día podamos verlo de mala calidad, en su tiempo estos efectos como flotar, duplicar, hacer acrobacias o cambiar su tamaño era bastante impresionante. Y es que si bien era tecnología ya conocida, la realidad es que muy pocas veces había sido utilizada. El Chapulín Colorado fue transmitido en más de 20 países y se ha ganado un merecido lugar en la cultura pop. Su fama ha sido tal que el creador de Los Simpson, Matt Groening, creó un personaje llamado Bumblebee Man inspirado en el Chapulín, luego de ver por mera casualidad un episodio en un hotel. Por otro lado, Marvel Comics desarrolló un personaje femenino llamado Red Locust que debutó en el 2017, inspirado también en el Chapulín, cuando estaban buscando crear un personaje con herencia latinoamericana, así que este personaje es también un homenaje a Chespirito. DC le rindió tributo también,
Por si no lo sabían, el Chapulín apareció brevemente en la película de Blue Beetle del año 2023 y es que recordemos, esta es la primera película de superhéroes de DC protagonizada por un personaje latino de origen mexicano, así que qué mejor manera de honrar su cultura que con el superhéroe más icónico de Latinoamérica, el Chapulín Colorado. El Chapulín cuenta también con sus propios cómics lanzados en los años 70, figuras de acción, disfraces, incluso ha aparecido como personaje jugable en los videojuegos como el Chavo Guard y Fortnite Battle Royale. Recientemente se anunció también Los Colorado, una serie animada producida por Huevo Cartoon que traerá de regreso a este icónico personaje, pero ahora en una faceta mucho más personal, donde lo veremos como esposo y padre de 2 hijos. En este episodio, Enrique Segoviano, llamado en la serie Mariano Casasola, comienza a tener más tiempo a cuadro. Lo muestran como la persona que ayudó a Chespirito a grabar su piloto a escondidas y también como la persona a la que Chespirito traicionó. Creo que todos ubicamos perfecto su nombre por el opening del Chavo del Ocho, donde episodio tras episodio era mencionado como el director de cámaras. Enrique Segoviano nació en 1944 en República Dominicana, es actor, director, guionista y productor. En Canal 8 trabajó en distintas producciones, entre ellas Sábados de la Fortuna, que fue donde trabajó con Chespirito. De hecho, por aquí nos muestran un póster del programa. En 1972 sería contratado para trabajar en Chespirito, donde fue una pieza importantísima dentro de su producción. Era encargado de la dirección de cámara, iluminación, sonido y efectos especiales. Ambos hicieron una gran dupla y también una gran amistad. Una amistad que se vería fracturada por sus relaciones personales, pues tal como lo muestra la serie, Florinda y él estaban comprometidos. La misma Florinda ha dicho en entrevistas que siempre hubo cierto coqueteo entre ella y Roberto, pero que Roberto se puso las pilas cuando se enteró de su compromiso. Otra cosa que me llama mucho la atención es que en la serie, Casasola dice que Margarita lo trata mal cuando está con él, y es que en la vida real, muchos de sus compañeros han dejado entrever que Florinda era una persona muy difícil, sobre todo cuando comenzó a tomar mayor control en la producción. Y sí, tal como nos lo muestran en este capítulo de Acapulco, también provocó una ruptura en la relación laboral de Chespirito y Segoviano, quien ya no volvió después de esto. A partir del siguiente episodio del Chavo, que era el 225, la intro se renovó por completo y ahora anunciaban a Roberto Gómez Bolaños como director general. Tras su salida, Segoviano se fue a dirigir el programa Odisea Burbujas y siguió con su carrera en ascenso, produciendo exitosos programas como 100 mexicanos dijeron, Atínale al precio y Todo mundo cree que sabe. Hoy en día tiene 80 años, está retirado de la televisión y también del ojo público. Así que es una lástima porque vaya que sería muy interesante saber qué opina de todo esto. Uno de los dilemas más grandes de Chespirito en este episodio fue idear cuál sería la mejor opción para cerrar estos capítulos del Chavo en Acapulco, si terminarlo con una escena en la alberca o en la playa. De hecho, es por esta conversación que Mariano se enoja cuando ve a Chespirito discutiendo este tema con Margarita, que nada tenía que ver. Pero es que el pobre de Chespirito encontró en ella la atención que su esposa no le daba porque estaba muy ocupada siendo madre y criando a sus 6 hijos, mientras Roberto solo tenía cabeza para su programa. Evidentemente, cada uno con sus prioridades. Al final, como todos ya sabemos, la trilogía de capítulos especiales del Chavo en Acapulco terminó con el elenco alrededor de una fogata en la playa, mientras el Chavo canta Buenas noches, vecindad. Una canción bastante melancólica que sonaba despedida y que casualmente coincidió con la salida de Carlos Villagrán y bueno, hasta la de Enrique Segoviano. Tras el apabullante éxito del Chapulín Colorado, vemos a Chespirito firmar un contrato con Canal 8 que no especifican en qué consiste, para posteriormente mostrarnos a un personaje basado en Azcárraga Milmo, viendo cómo Canal 8 se los está llevando en rating. Así que su propuesta es seguirse llevando a más gente del Canal 8 y con firmeza asegura que Chespirito va a ir solito, cosa que sí, al final podría decirse que sí pasó algo así.
En su biografía, Chespirito explica que Azcárraga Milmo un día lo citó en su oficina y le ofreció una cantidad que, aunque no especificó, aseguró que era el doble de lo que ganaba en Canal 8, y además de que solo por entrar a su empresa recibiría 300,000 pesos en efectivo. Chespirito, sin pensarlo, aceptó, pero solo le pidió que lo esperara las 8 semanas de contrato que le faltaban con Canal 8, lo que Azcárraga Milmo aceptó sin problema. Sin embargo, al pasar unas horas, recibió una llamada del productor Humberto Navarro para aclararle que Azcárraga no quería esperar 8 semanas y que tenía que irse inmediatamente. Roberto admitió que con todo el dolor tuvo que rechazar su propuesta porque tenía un compromiso ya con Canal 8 y debía cumplirlo. Y aunque Humberto intentó disuadirlo, no lo logró. Al día siguiente, por la tarde, recibiría otra llamada de Humberto para decirle que a Azcárraga le había gustado su lealtad y solo por eso esperaría esas 8 semanas restantes, a lo que Chespirito le respondió que ahora tendría que esperar 60 semanas. Y es que resulta que por la mañana del día siguiente Chespirito había recibido una llamada para que se presentara inmediatamente en las oficinas de Canal 8, donde le ofrecieron un aumento de sueldo que era el mismo que le había ofrecido Emilio, y además le extendieron su contrato. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, al final ni siquiera tuvieron que esperar esas 60 semanas porque antes de que se cumplieran, Televisión Independiente de México, es decir, Canal 8 y Telesistema Mexicano, terminarían fusionándose para convertirse en lo que hoy conocemos como Televisa. Así que esta es la historia de cómo su programación llegó a Canal 2, incrementando los ratings, y El Chavo del 8 pasó a llamarse simplemente El Chavo. Cuéntame en los comentarios si crees que hasta este momento, con lo que hemos visto, los hijos de Chespirito están dejando mal parado a su padre y a Florinda. Los leo. No olvides darle like a este video si te gustó y nos vemos en el próximo Popcorn News.